Es que hoy vamos a hablar de los movimientos sociales porque en los años 60 y en los años 70 surgen estos movimientos o estos grupos o estas denominaciones como una forma también de plantársele a los estados nacionales y de decirle a los estados nacionales, vea, es que ustedes están haciendo las cosas mal, ustedes como gobierno están haciendo las cosas mal y nosotros queremos pues precisamente que esto cambie y queremos plantear alternativas al statu quo de los países. Entonces, digamos que de esta manera surgen los movimientos sociales, pero pues como siempre antes de darle paso al tema de la clase, no sé si hay alguna persona que en estos últimos 15 20 días que no nos vemos, quiera compartir una o la o las noticias que más le han llamado la atención. Han pasado cosas bastante interesantes, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y qué mejor manera que empezar a analizar el presente para, como dice la definición de historia que vimos en clase, tratar de predecir el futuro. Ojo, la historia no predice el futuro, trata de predecirlo. Y ese fue un error que muchos cometieron en el parcial. Entonces, pues ya por ahí veo varias manos levantadas. Vamos entonces a arrancar el análisis de prensa. Contigo, Lucía, buenos días. De prensa, espero que cada día le cojan más aprecio a esta dinámica, que se les convierta en eh, una tradición, el hecho de analizar entre ustedes mismos, con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, las noticias y poder hacer análisis crítico desde nuestras profesiones. Ahora bien, hoy vamos a hablar de algo que a mí me gusta mucho, de algo en lo que ustedes los jóvenes últimamente han estado muy involucrados y de algo que nació de ustedes los jóvenes en los años 60 y 70, y es los movimientos sociales. A mí me gustan mucho los movimientos sociales, los he convertido en parte de mis dinámicas de estudio desde que elegí este camino de la academia, porque creo que los ciudadanos tenemos mucho que aportar a la construcción de los escenarios del cambio en los status quo nacionales e internacionales. Fue en 1968, en la primavera de Praga, en el verano de París, en donde muchas cosas cambiaron para los jóvenes en estas sociedades. Fueron los jóvenes quienes en los 60 también impulsaron el movimiento en contra de la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. eh, y es una combinación entre jóvenes y cultura o movimientos culturales, los que considero yo nos pueden llevar muy lejos o nos pueden ayudar a cambiar el statu quo de los estados en este momento. Entonces vamos a ver un poquito qué es un movimiento social o qué nos dicen algunos expertos que es un movimiento social. Un movimiento social es un tipo de acción grupal cuyo principal objetivo es empoderar a poblaciones oprimidas frente a las élites bajo las que se encuentran. En general, se trata de grandes grupos que pueden estar organizados formalmente o no, que se preocupan por problemas políticos o sociales específicos. Los movimientos sociales tienen como principal objetivo crear un cambio social, o bien resistir o cambiar uno previo. Es la principal manera que tienen los grupos sociales menos favorecidos de intentar generar un cambio en la sociedad. Según varios investigadores, la proliferación de movimientos sociales en la cultura occidental del siglo XX y XXI se debe a factores tales como la libertad de expresión, el aumento del bienestar económico de la mayoría de las personas y la educación universal. A pesar de que en algunos países en vías de desarrollo también se han producido movimientos sociales, la mayoría de estos surge en países democráticos. Hoy en día, gracias al uso de tecnologías como Internet y los medios de comunicación, la aparición de nuevos movimientos sociales es más rápida que nunca. ¿Por qué surgen los movimientos sociales? Los movimientos sociales no aparecen sin más. Según los investigadores, generalmente un movimiento social puede aparecer debido a tres factores: cambios en la cultura, desajustes en la sociedad, injusticias sociales. Cambios en la cultura. Todas las culturas cambian constantemente. Las tradiciones se transforman, los valores evolucionan y aparecen nuevas ideas. Cuando una cultura cambia en gran medida, ciertos sectores de la sociedad pueden organizarse para provocar un movimiento social.
Algunos de los movimientos sociales más importantes producidos por un cambio en la forma de pensar han sido la llegada de la democracia, la educación universal o el rechazo hacia los valores religiosos tradicionales. Desajustes en la sociedad. Cuando las sociedades cambian, no lo hacen de manera uniforme. Mientras que algunas partes evolucionan rápidamente, otras se quedan estancadas, generando situaciones de desigualdad e injusticia, además de incertidumbre. Cuando algunos individuos sienten que su manera de vida tradicional ya no se ajusta a las exigencias de una sociedad moderna, pueden desarrollar la sensación de que están aislados del resto. Como consecuencia, se sentirán frustrados, confusos, inseguros o incluso enfadados. Si se producen en una parte importante de la población, estos sentimientos pueden dar pie a la aparición de un movimiento social. Injusticias sociales. En ocasiones, un grupo de personas con una característica en común siente que ha sido oprimido debido a este rasgo. Esta percepción provoca un sentimiento de injusticia que puede convertirse en un gran catalizador para los movimientos sociales. Al contrario de lo que pueda parecer a primera vista, pueden producirse injusticias sociales en todos los sectores de la sociedad, no solo entre las poblaciones más pobres o desfavorecidas. Esto se debe a que la sensación de injusticia es fundamentalmente subjetiva. Características de un movimiento social. No existe un consenso universal sobre las características de un movimiento social. Esto se debe a la gran cantidad de tipos que existen y a las diferencias entre sus objetivos, métodos y contextos históricos. Sin embargo, algunos teóricos que han tratado de definir las características más importantes de los movimientos sociales han destacado las siguientes. Acción colectiva. Los movimientos sociales implican un esfuerzo común de un gran grupo de personas, pero para que exista un movimiento social, este esfuerzo debe prolongarse en el tiempo y ser capaz de despertar el interés de un grupo cada vez mayor de ciudadanos. Naturaleza temporal. Todos los movimientos sociales pasan por una serie de fases similares, desde su aparición hasta que se disuelven. Estas fases son las siguientes: creación, crecimiento del movimiento, resultados, tanto positivos como negativos, y disolución del mismo. Por lo tanto, una vez que un movimiento social ha conseguido sus objetivos o, por el contrario, ha desistido de intentar lograrlos, este tenderá a desaparecer de forma orgánica. Orientados al cambio social. Los movimientos sociales tienen como principal objetivo conseguir un cambio en la sociedad, ya sea en una parte específica o en el conjunto. Debido a la naturaleza de los cambios sociales, los movimientos suelen ir en contra de un orden establecido, que se defenderá a sí mismo para tratar de mantener las costumbres, tradiciones y formas de pensar contra las que luchan estos movimientos. Existencia de una ideología. Para que surja un movimiento social como tal, es necesario que esté respaldado por una ideología correcta. De otra manera, una manifestación o protesta se trataría tan solo de un evento aislado, sin ningún tipo de proyección de futuro. Estructura y organización. Esta característica, aunque rebatida por algunos teóricos, es una parte importante de la mayoría de los movimientos sociales de la historia. En los movimientos sociales, los integrantes se dividen entre cabecillas y seguidores, de tal forma que hay una cúpula de poder que organiza el movimiento y crea la fundamentación ideológica que hay detrás de este. Tipos de movimiento social. En general, se suele distinguir entre 6 tipos de movimientos sociales. Migratorios. Ocurren cuando un gran número de personas abandonan su lugar de origen y se establecen en otro sitio. Esta migración solo se considera un movimiento social si su causa es un descontento generalizado con una situación en el lugar de origen. Expresivos. Ocurren cuando un grupo social se siente enfrentado a un sistema opresivo del que no pueden escapar ni pueden cambiar. En este momento, el grupo trata de ignorar su realidad y centrarse en modificar su percepción de las cosas. Utópicos. Tratan de crear un sistema social perfecto, que tan solo ha existido en la imaginación y no en la realidad. Algunos movimientos sociales del siglo XIX han sido llamados utópicos,
como el Sarvodaya. Reformistas. Intentan modificar algunas partes de la sociedad sin transformarla por completo. Este tipo de movimiento social solo puede existir en una sociedad democrática. Revolucionarios. Tratan de derrocar los sistemas sociales existentes y reemplazarlos con otros totalmente distintos. Estos movimientos se dan en sociedades que no permiten un cambio pacífico. Por ejemplo, la creación de la Unión Soviética fue un movimiento revolucionario. De resistencia. Al contrario que el resto de los tipos de movimiento, los de resistencia tratan de frenar o evitar un cambio social que ya se está produciendo. Ejemplos reales de movimiento social. Algunos ejemplos reales de movimientos sociales actuales son los siguientes. Movimiento por los derechos del colectivo LGBT. Feminismo. Ecologismo. Movimiento de los derechos de los hombres. Movimiento pro elección y movimiento pro vida. Movimiento antivacunación. Movimiento 15M. Proceso de independencia catalana. Pregunta para empezar el debate. ¿Ustedes creen que en Colombia, con esto que nos han explicado en el video, hay movimientos sociales? Claro, profe. ¿Cuáles? Podríamos ver, tan solo ver el movimiento estudiantil que hubo después, Paolo, de lo de las confrontaciones de los liberales y conservadores, que también luego de eso se comenzó como a ver el auge del movimiento hippie estudiantil, después ya cuando más adelante la séptima papeleta, todo ese tipo de movimientos. Ok, Daniel. Pues para mí, bueno, no creo que que exista ahorita, bueno, además del feminismo, que aquí en Colombia sí hay, digamos, un movimiento feminista no establecido como tal, pero sí hay, pero sí hubo movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento que dio paso a las FARC, o el paramilitarismo en su inicio fue un movimiento social porque mucha gente lo seguía por el simple hecho de que está en contra de una injusticia, que se cometía una injusticia y se pagaba con otra injusticia, eso es un tema aparte, pero sí era un movimiento social. José David. Yo tengo un ejemplo de un movimiento social que surgió en el 2010 con el paro en contra de la Ley 30, la MANI, la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil. Eso fue un movimiento social grandísimo y que ya después se disolvió, como dice el video, que ya después terminó en ACRES y en, ¿cómo se llama la otra? ACRES y, bueno, en las dos organizaciones estudiantiles que hay ahora. Las que están negociando con el ICETEC lo de la reforma, ¿no? Sí, ACRES y se me olvidó el nombre de la otra, una azulita. ACRES es la rosada y hay una azulita. Voy a buscarla, ya digo el nombre. Bueno, señores y señoritas, un movimiento social es entonces un grupo no formal de individuos u organizaciones que tiene como fin último lograr un cambio social, lograr un cambio en el statu quo o lograr un cambio respecto de una situación que ellos consideran como problemática, por decirlo de alguna manera. Durante el siglo XIX, porque este concepto no es nuevo, si bien se fortaleció entre los años 60 y 80, el concepto, la noción de movimiento social no es un concepto nuevo, es un concepto que viene desde el siglo XIX y en esta época el concepto de movimientos sociales estaba ligado a un tipo de cambio social muy particular, que era un tipo de cambio muy revolucionario y tenía como identidad o como fin último resolver problemas de clase. Es decir, en el siglo XIX los movimientos sociales eran movimientos revolucionarios que buscaban solucionar problemas de clase, es decir, de los ricos y los pobres, el proletariado y la clase obrera, no sé qué, la burguesía, esto, lo otro, y estaban liderados por la clase obrera. Eran movimientos que iban muy ligados o que iban muy de la mano con lo que se conocía como esa
ese debate entre la clase obrera y la burguesía, todo producto también de todo lo que decía Karl Marx, lo que decían Marx y Engels en el manifiesto comunista, etcétera, etcétera. Pero durante el siglo XX, pues el término ya empezó como a cambiar, también con el cambio de las sociedades. Y el término empezó a cambiar en términos de que se empezó a usar para englobar movimientos que se sitúan en diferentes contextos y en esferas tan distintas como la cultural, la social, la política, la económica, y ya no solamente incluían a la clase obrera, sino incluía a diferentes colectivos. Hay colectivos como las mujeres, como los estudiantes, como los grupos étnicos, como los grupos LGBTI y demás. Regálenme un segundito, por favor. Entonces, hoy en día ya no solamente, cuando hablamos de movimientos sociales, no solamente hablamos de la clase trabajadora, de la clase obrera, de los sindicatos, que eran como los movimientos sociales más tradicionales, sino que también hablamos de, algunos lo mencionaba hace un ratito, de los grupos de las feministas, de los grupos LGBTIQ, de los ambientalistas, de los grupos antiglobalización, de los grupos de estudiantes, etcétera, etcétera. Digamos que de una u otra manera hoy en día todos y cada uno de nosotros podemos hacer parte de un movimiento social. ¿Cuáles son los 3 elementos que tiene un movimiento social y que deben ser claramente definidos? Primero, las campañas. Las campañas de un movimiento social son ese esfuerzo público por trasladar a las autoridades pertinentes, es decir, al Estado nacional o al Estado, quien sea que lo represente, las exigencias colectivas. Entonces, a quien vamos a tomar como ejemplo, digamos, en este caso, al movimiento estudiantil, porque es uno de los más populares en este ámbito de los movimientos sociales. Entonces, podemos decir que la campaña del movimiento estudiantil es, la campaña es educación gratis para todos, por ejemplo, entre otras cosas. Los repertorios son las creaciones de coaliciones y asociaciones con un fin específico para hacer reuniones públicas, para hacer manifestaciones, para hacer declaraciones, para hacer propaganda, etc. Entonces, los repertorios del movimiento estudiantil pueden ser la MANE, ACRES y las organizaciones en las que se deriven. Y las demostraciones de valor o las demostraciones de worthiness en inglés son pues lo que ellos hacen para demostrar que están unidos y para demostrar que son viables y son vigentes. Entonces, ¿cuáles son las demostraciones más comunes de un movimiento social? Las protestas. En muchos casos son protestas pacíficas. En algunos casos, estos movimientos terminan generando otro tipo de comportamientos que no son muy válidos y que terminan invalidándolos de una u otra manera frente a sus contrincantes. Hay que tener clara una cosa: cuando se crea o cuando se genera un movimiento social nace por 3 razones. Primera razón, para solucionar un problema. Segunda razón, para buscar un cambio en el statu quo, es decir, un cambio en el Estado. Y tercero, porque el movimiento social identifica que tiene un enemigo en común. ¿Cuál es ese enemigo en común que no le soluciona los problemas? El Estado Nacional. Es decir, los movimientos sociales siempre van a ir en búsqueda de que el Estado Nacional les solucione los problemas que tienen. ¿Por qué? Porque lo ven como un enemigo, lo ven como alguien que les impide o que impide que el movimiento social o las personas a quienes representa ese movimiento social, sea estudiantes, obreros, mujeres, comunidad LGBTI, ambientalistas, etcétera, etcétera, puedan desarrollar el uso y disfrute de sus derechos fundamentales. Los movimientos sociales tienen 5 características básicas. La primera, se tratan o son redes de interacción entre individuos, grupos y organizaciones.
Una persona sola no puede hacer un movimiento social. Yo sola, por más que quiera y por más ímpetu y por más ánimo que tenga, no soy un movimiento social. Yo tengo que unirme con ustedes 23 que están en esta sala conmigo y nosotros 24 podemos hacer un movimiento social para la defensa del delfín rosado del Amazonas, para que declaren festivo los días que juega el Real Madrid en la Champions, no sé, para lo que se nos ocurra, podemos formar un movimiento social. Ese movimiento social, como es una construcción social, valga la redundancia, posee una identidad compartida. A nosotros, ¿qué nos va a unir? Algo que nos identifica como iguales, algo que nosotros queremos tener como iguales respecto al Estado. Nos organizamos, ¿por qué? Porque hay una problemática o un conflicto en común que nos afecta a todos. La inseguridad, la violación a los derechos de las mujeres, las pocas garantías laborales, las pocas garantías para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos permite desarrollar estrategias para lograr cambios en el orden social. En su gran mayoría, vuelvo y repito, la principal estrategia de un movimiento social es la protesta. En su gran mayoría los movimientos sociales lo que les encanta es a lo que nos encanta es protestar. Y creemos que de esa manera pues podemos sacar mayor provecho de nuestros medios. Y nuestros integrantes o los integrantes de ese movimiento social mantenemos vínculos estables que perduran en el tiempo. Ojo, la idea de un movimiento social, en la teoría de movimientos sociales, la idea es que el movimiento social haga una transición de movimiento social a actor político. ¿Por qué? Porque se supone que las luchas de los movimientos sociales son luchas políticas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro, profe. ¿Qué ejemplos tenemos de movimientos sociales que han perdurado a lo largo de los años y que de una u otra manera han generado un impacto en la sociedad? Creo que el más importante es el movimiento feminista, las agrupaciones o los grupos de mujeres que se reúnen para luchar por los derechos de todas han generado cambios muy importantes en la sociedad global, cambios, por ejemplo, como la despenalización del aborto en algunos países, como temas de igualdad salarial, de disminución de las brechas laborales entre hombres y mujeres, y es un movimiento que desde más o menos los años 50 se ha venido gestando y que ha venido creciendo y ha venido teniendo muchos logros importantes. Desde los años 60, 70 más o menos, con todo este movimiento de Woodstock y todas estas cosas del New Age y el Peace and Love y los hippies y demás, el movimiento ecologista ha cobrado una relevancia importante, tanto así que son los movimientos ecologistas los principales precursores de lo que se denominan los principales debates y las principales conferencias de la Organización de las Naciones Unidas sobre el desarrollo, entendiendo esto como que hay un grupo de personas que sí se interesan por el futuro del medio ambiente y por cómo es nuestra relación con el medio ambiente y cómo podemos cambiarla. El más importante de todos, el que existe desde principios del siglo XIX y el que creo que nunca se va a acabar, el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque pues son los trabajadores los que de una u otra manera han jalonado los cambios o han jalonado procesos de cambio en las sociedades. El movimiento pacifista, que es un movimiento que empezó de una u otra manera en los años 40 gracias a Mahatma Gandhi, y todo su proceso de lucha por la independencia de la India, del Reino Unido, estos movimientos que hoy en día buscan pues que no haya conflictos armados internos, este movimiento que tuvo su mayor momento de auge y de esplendor en los años 60, cuando en todo el mundo miles de jóvenes protestaban por el fin de la guerra de Vietnam, y la liberación de todos estos soldados que estaban como prisioneros de guerra en campos de concentración en el Vietcong, y el movimiento antiglobalización, que es un movimiento que surge por todas estas políticas del llamado consenso de Washington, de todas estas políticas de implementar
el capitalismo salvaje a gran escala que busca permitir o que busca abogar por un desarrollo libre de todos los estados de diferentes maneras, ¿no? Presupuestándonos a lo que quieran los Estados Unidos para nosotros, pues, por decirlo de alguna manera. De los movimientos sociales se ha hablado mucho y muchos teóricos han hablado de esto. Algunos como Monet dicen que los movimientos sociales nacen de la incapacidad de una teoría para explicarlo todo o para explicar todas las formas de acción colectiva. Los movimientos sociales son algo que se llama una forma de acción colectiva. Otros como Le Bon dicen que los movimientos sociales nacen producto de las tendencias irracionales del ser humano cuando ven amenazado su orden social. Hay otros como Sheriff que dicen que nacen formas espontáneas de protesta en toda situación social. Es decir, Sheriff dice que los movimientos sociales son inherentes a la vida en sociedad, porque no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que haga el Estado Nacional, y eso nos va a llevar a protestar en contra de ello. Otros como Heider dicen que los movimientos sociales nacen de acuerdo a las características de los individuos. Entonces él dice que en estados o en sociedades mucho más caóticas como las del tercer mundo o como las del sur global, van a surgir más movimientos sociales porque van a haber muchas más inconformidades respecto de lo que haga el Estado-Nación. Otros como Heeman dicen que el descontento en las sociedades porque el Estado no les garantiza todo son las que generan formas de acción colectiva. Otros como Tagfel dicen, no, es que a ver, la acción colectiva nace porque todos los individuos, desde el más chiquito al más grande en una sociedad, están vinculados a un grupo o tienen unas creencias que los vinculan a un grupo y que hacen que esos grupos compartan características similares. Otros como Bloomer dicen que si no hay, que los movimientos sociales existen única y exclusivamente en contextos donde haya descontento social, donde haya inquietudes sociales. Y otros como Tilly, que es el padre de los movimientos sociales modernos, junto con Alain Touraine, dicen, los movimientos sociales nacen como una forma de oportunidad política. Por eso, el fin último de los movimientos sociales es ser un grupo político. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales nacen porque ven que hay una oportunidad, una ventana de oportunidad de una situación social que no es resuelta por el Estado, a donde podemos llegar y podemos generar un cambio. En ese orden de ideas, ¿te mantienes, Daniel? Creo que fuiste tú, sí. Cuando dices que los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares son movimientos sociales. Daniel. ¿O están de acuerdo todos en que los grupos guerrilleros nacen como un movimiento social y después perdieron la orientación? Eso es algo muy lógico, creo que todo con básica primaria conoce eso, que el movimiento de las guerrillas comenzó para devolver al pueblo sus territorios y luego se tergiversó ya con la droga y todo lo que pues todos conocemos. Entonces es como muy evidente que no son un movimiento social que busque un cambio, como se lo dijo, el cambio del status quo. Al contrario, buscan solamente su enriquecimiento. José David. Yo difiero realmente, o sea, el único momento en que pudo haber sido un movimiento social fue en el momento en el que se consiguió la idea, porque de ahí en adelante ya deja de ser un movimiento social. Creo que estás de acuerdo con lo que está diciendo Laura en el chat, que en su momento lo único que tienen de movimiento social es la idea de su fundación. De resto, Sí, no hay nada, porque un sí, movimiento suscribo social, totalmente. partamos de una base, señores y señoritas, y creo que no es algo, como dice Mayrete, básica, primaria. Un movimiento social tiene un fin último, y es lograr un cambio en el statu quo, sí, pero no un cambio por las vías violentas. Ojo, nunca un movimiento social va a querer generar desórdenes institucionales y conflictos armados internos o conflictos armados internacionales. ¿Por qué? Porque las sociedades como tal somos
o los seres, los miembros de una sociedad, entendido como los ciudadanos, los estudiantes, los obreros, somos gente en su gran mayoría pacífica. Un movimiento social nunca se va a crear, perdón, para generar conflictos armados internos o conflictos armados internacionales. ¿Ustedes creen que los movimientos sociales sirven para algo? Sí. Vamos a ver qué nos dicen de cuál es el poder de los movimientos sociales y si realmente estos sirven o no sirven para algo en esta pequeña TED Talk. Miércoles. Dios mío, ¿qué le pasa a mi computador hoy? Bueno, aquí estoy. El día 14 de marzo yo recuerdo que me encontraba junto a un grupo de amigas extranjeras subiendo hacia los nevados de Soyipulli. Desde la caseta del guardaparque era muy difícil poder observar lo que ocurría hacia el lado del sector de Conguillío. Así que cuando comenzamos nuestro ascenso nos dimos cuenta que se podía observar una gran columna de humo, muy similar a esta, pero mucho más grande en realidad, y que se proyectaba por varios kilómetros hacia la zona argentina. Así que después cuando descendimos, diversos medios de información señalaban que había comenzado un incendio de grandes magnitudes en la zona de la reserva de China Muerta, novena región de la Araucanía, nuestra región. Así que se hacía un llamado urgente y desesperado por acudir a la zona porque cientos de araucarias milenarias se están consumiendo literalmente. Así que llegué a mi casa y decidí movilizarme y tomé la opción de buscar por las redes sociales qué podía hacer yo y finalmente di con grupos de otras personas que también se estaban movilizando hacia la zona. Ahora, ¿qué significa esto en términos ecológicos? Yo quiero decirles que en términos ecológicos significa que corría el riesgo de desaparecer una cantidad de araucarias milenarias que nunca más se iban a regenerar, o que si se van a regenerar van a pasar cientos de años si es que el destino lo permite. Así que, en el fondo, lo que nos propusimos hacer fue observar que en esta zona de China Muerta un 42% de su superficie fue totalmente consumida por el fuego, 3.300 hectáreas de terreno desaparecidas y devastadas. Y no solo eso, también esto. Esta imagen es súper representativa porque cuando hablamos de araucaria también hablábamos de fauna y hablábamos de vida silvestre. Esta imagen yo creo que lo dice todo. Ahora, diversos estudios señalan que nuestro país es singular. Singular por su geografía, singular por su contexto, pero especialmente por ser singular, por ser un país donde ocurren catástrofes naturales de alto impacto. Así que en este sentido yo les planteo la siguiente pregunta. ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos capaces de entender dónde vivimos? Y ahora, para meternos un poco de fondo, me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben cuánto representa una hectárea? ¿Alguno tiene alguna idea? Bueno, yo no lo sabía, pero una hectárea representa 2 canchas de fútbol juntas. Así que, en este sentido, y si retrocedemos en el tiempo, desde el año 1964 existe un registro nacional. Así que en nuestro país existe un total de 2.400.000 hectáreas de terrenos consumidas por el fuego. Solo en nuestra región existe un total de 200.000 hectáreas consumidas y devastadas totalmente. Así que los invito a hacer el siguiente ejercicio. Si una hectárea son 2 canchas de fútbol y la multiplicamos solamente por el total de las hectáreas consumidas en esta región, 200.000, nos da un total de 400.000 canchas de fútbol juntas quemadas, 1.600 kilómetros cuadrados. Pero se los quiero representar de otra forma, mucho más gráfica. Padre Las Casas y Temuco juntas, 2 veces consumidas, devastadas, y en un escenario que se traduce a eso, completamente aniquilado. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hace un tenista apagando incendios? La verdad es que ni yo lo sabía. Con suerte sé manipular el horno de mi casa, con suerte.
Pero empecé a hacer una introspección, empecé a retroceder en el tiempo y yo dije, a ver, pasé por distintos voluntariados, me la jugué allá, me la jugué acá. Cuando viajo tengo que hablar en francés, a veces me tupo, a veces no. Entonces empecé a darme cuenta que tenía la habilidad de coordinar, movilizar y gestionar grupos. Así que en conjunto con los otros coordinadores que manejaban distintas áreas, nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a trabajar en el incendio, no solamente en el incendio por el lado del fuego, sino que de manera transversal y multidimensional, porque todas las catástrofes ecológicas tienen una serie de dimensiones que de repente se dejan de lado. Así que bueno, en un punto llegamos a ser 90 voluntarios, trabajando de forma integrada y cohesionada, con unos dolores de cabeza terribles. Imagínense lo que es 50 días de trabajo sin parar, noche ni día. Yo incluso llegué a viajar 2 veces por día a Temuco. Mi familia es testigo de que yo parecía el zombie, que no entendía que me hablaban, pero funcionaba, totalmente funcional. Hasta me gané un poquito de estrés con eso. Entonces, eso fue lo que fue ocurriendo y finalmente el incendio se terminó. Pero hoy en día hay una tarea que es súper importante. Hoy nosotros como grupo, como movimiento, estamos trabajando en la restauración de la zona de China Muerta. Estamos formando una ONG. Esta ONG se llama SOS Defensa del Bosque Nativo. Nosotros queremos replicar nuestro modelo de acción. Queremos que esto se pueda aplicar en toda la zona sur. Nosotros no tuvimos la suerte de contar con manuales ni protocolos de acción. Todos los días era un dolor de cabeza porque la contingencia implica improvisar, avanzar, gestionar, pero no fallar, porque trabajas con humanos y los trabajas exponiendo las situaciones de riesgo. Así que en ese sentido fue bastante complejo, pero finalmente, y he aquí lo más hermoso de todo esto, nosotros desarrollamos conocimiento local y que hoy en día se va a poner en práctica y va a ser replicado en una serie de otras partes, porque aquí trabajaron psicólogos, asistentes sociales, ingenieros en recursos naturales. Éramos un equipo humano, éramos un montón de jóvenes que teníamos el deber moral de responder a esta contingencia. Y así lo pasábamos bien algunas noches, se armaban reuniones y de todo. Bueno, hoy en día nosotros como movimiento somos en el fondo un tejido social de acción único y fuerte. Pero no solamente nosotros, yo quiero decirles que todos ustedes y toda la gente que está en esta ciudad y en el mundo representamos un tejido social. Por lo tanto, tenemos deberes morales y deberes ciudadanos. No basta con quedarnos solamente en la crítica, tenemos que tener capacidad de acción. Y la acción se genera cuando uno fuerza yo, contigo, 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 y no somos meros actores pasivos de la situación. Así que yo los invito a que generemos movimientos ciudadanos, a que trabajemos en pos de las futuras generaciones, porque ellos merecen tener un bosque, merecen tener también un lugar donde poder ampliarse, esparcirse y tienen el derecho a vivir. Y finalmente, este es el mensaje. Gracias. Les pregunto algo. ¿Ustedes creen que realmente cuando nos unimos, cuando trabajamos en conjunto, tenemos ese poder de cambio? José David. Sí, sí hay ese poder de cambio en la acción colectiva y más de un movimiento social, pero esto no se debe malinterpretar en el entendido que cualquier movimiento social pueda tener éxito, porque pues no cualquier movimiento social tiene éxito. Tiene que ser un movimiento muy organizado, tener muy claras sus metas, sus objetivos, perdón, y otra cosa importante es que los líderes no se vendan, porque eso es principalmente lo que pasa, que los líderes se venden y buscan son sus intereses personales y abandonan los de la lucha del colectivo. ¿Alguien más? Daniel. Yo concuerdo con el compañero en que no todos los movimientos sociales, por más de que sea un movimiento o sea, de mucha gente y que reúna muchos tipos de gente, va a causar ese cambio. Tiene que tener las metas establecidas, como dijo el compañero, porque, por ejemplo, se puede ver como con el paro que hubo hace 3 meses, 4 meses. Hubo muchos muertos, hubo muchos, sí, muchos desaparecidos, muchas torturas, muchas violaciones a los derechos humanos, pero ¿qué cambió?
no cambió nada, simplemente tumbaron una reforma y ya, que ya hicieron, incluso ya están, creo que ya sacaron el proyecto de ley para otra, entonces hubo mucha gente, pero tampoco se logró ese cambio que se quería lograr. Entonces no todos los movimientos sociales, por más masivos que sean, tienen esa repercusión de cambio. Ariel. Ariel, adelante. Ariel. Bueno, mientras Ariel nos contesta, José David. Vale, profe. Se le fue el internet, sí, se salió de la clase, Ariel. Pues yo quería mencionar, por ejemplo, un caso de movimiento social reciente que fue exitoso, pues el chileno, el caso de Chile, Muy que bien. desembocó en la constituyente y pues ahorita están en el tema de la redacción de la nueva constitución. Y allí su objetivo, el objetivo del movimiento chileno fue eliminar la constitución de Pinochet y todo resquicio de Pinochet de la política chilena. Y lo estamos tomando como ejemplo para un movimiento que están liderando 4 universidades en Colombia que se llama Tenemos que hablar Colombia. Sí, tenemos que hablar. De hecho, participen, es muy chévere. Sara. Profe, pues principalmente yo pienso que a la hora de establecer un movimiento social, como ya lo habían dicho mis compañeros anteriormente, es necesario tener los objetivos claros porque en la marcha, una de las marchas que me acuerdo que fui y participé en la fue la de 2019, donde hubo la muerte de Dylan. Y no se logró nada principalmente porque cada quien marchaba por sus propios intereses. El colectivo feminista marchaba por los derechos de los feministas, el colectivo que en esa época creo que mataron un montón de tiburones, mataban por el medio ambiente y la protección de los ecosistemas y cada quien salía, pero marchar por sus intereses propios y creo que por eso es que no se dio un, un, una reacción positiva. Creo que en esa época solamente se logró que quitaran el IVA como 2 días o algo así, y no se logró más porque cada quien luchaba por sus intereses, o sea, trataban de hacer un movimiento social porque algo estaba mal, pero cada quien trataba como de acomodar las situaciones a sus intereses propios. En esa época el comité de taxistas no marchó porque creo que ya le habían cumplido el gobierno. Entonces, esa es la unión, pero para buscar un fin específico, no un fin propio. Julián. Pues sí, como decían ya los compañeros, sí, el poder de unión sí llega a dar pues, en este caso como lo que pasó en Chile, que los estudiantes se unieron, el poder del movimiento social ayudó a generar un cambio en la sociedad, pero pues también, como decía la compañera, digamos aquí en las marchas, sí podemos tener movimientos, pero si no están concentrados, no tienen un mismo lineamiento o una misma dirección, pues no vamos a llegar a ningún lado, porque pues lo mismo, como decía ella, en esas marchas cuando uno salía, habían algunos que marchaban por temas ecológicos, otros por un tema social de protección a los derechos de la mujer, otros solo salían era a marchar, otros solo salían era por tema de moda, otros solo salían era porque querían era temas de, pues yo lo vi, muchas personas salían era a tomar o a fumar marihuana, a hacer otras cosas, nada que tienen que ver, que hace que el movimiento social pues lo miren y lo estigmaticen con temas así, con este tema y pues no se le logren grandes resultados. Y pues yo creo que el poder del movimiento social es muy importante, pero pues también se tiene que tener en cuenta y tener cuidado qué movimiento social es el que se está haciendo y que se está agrupando. Por ejemplo, en los Estados Unidos el movimiento que están haciendo, digamos, los fundamentalistas y los patriotas, los que se consideran como estadounidenses puros, nativos de allá, que pues ellos un movimiento social es un Estados Unidos para solo americanos, que eso es un tema pues un poco delicado, dado pues todas esas ideas xenófobas y racistas que pueden tener contra la demás población. Ariel. Hola, profe, ya volví, tenía como un pequeño inconveniente con la conexión, pero bueno,
Eh, Como dice el refrán, eh, un pueblo unido jamás será vencido, ¿cierto? Pero pues toca ver cuál es la dirección y la orientación de esa unión. Esa unión no debe tener una razón de ser. Sí, eh, toda marcha no es sinónimo de movimiento social, toda marcha no es sinónimo de revolución o de cambio, ¿cierto? Hay que diferenciar entre ser revolucionario o ser revoltoso. Aquí en Colombia se dan marchas hasta a partir de un tuit de cierto sector político o de cierta figura pública política. Entonces, muchas de esas marchas pueden ocurrir de, de cierta manera para eufanar más fanatismos hacia cierto personaje, para crear mayor conmoción o mayor populismo hacia cierto sector político, unas para favorecer, otras para demeritar. Entonces, em, todas estas marchas deben tener como una razón de ser, no deben dejarse envenenar por agentes externos a las cuales pues o terminan beneficiándolos o terminan, digamos, demeritándolas. En el caso de las manifestaciones pasadas, que los policías infiltrados, que los vándalos. Entonces, la razón de ser para un cambio, sobre una queja social, se termina demeritando porque se dejan envenenar de ciertos actores que no que no pertenecen a estas causas sociales. José David. Gracias, profe. Bueno, pues quería mencionar dos cositas. Un tema del caso colombiano es la falta de objetivos comunes, porque digamos que aquí, sí, Colombia tiene muchísimos problemas, es imposible mencionarlos todos en una sola, pero realmente no hay un objetivo común y digamos que aspirar a ser una constituyente en Colombia es absurdo, porque aquí la constitución del 91 sirve y es muy buena. Y otra cosa, pues es que también aspirar a tumbar al presidente, aunque no sea de nuestros afectos, crea una crisis institucional gravísima en el país. Entonces yo considero que realmente aquí el movimiento social, sí, sus luchas son válidas, sus reclamaciones son válidas, pero realmente el poder del movimiento social lo tienen es que revalidar en las urnas. A ver qué tanto porcentaje de la población colombiana concuerda con ellas, porque digamos que en las manifestaciones que no sé cuántas personas salen, pero digamos que unas 50.000, unas 100.000, y el padrón electoral de Colombia son más de 24 millones de personas. Entonces el movimiento social tiene que revalidarse, es en las urnas. Y otra cosa que te quería mencionar es el tema de los movimientos sociales, por así decirlo, entre comillas, que surgen con base en teorías de conspiración. Y lo vimos, por ejemplo, en Estados Unidos el año pasado, QAnon y Trump alentando su lucha contra el Deep State, que supuestamente se le robaron las elecciones y causaron esta situación el día de la instalación del Congreso, que se tomaron el Capitolio, que hubo 3 muertos y sucedió algo que nunca se había visto en Estados Unidos, cual Banana Republic. Sí, lo que pasó en el Capitolio, que fue terrible. Daniel, terminamos contigo muy cortito, por favor. Sí, pues yo lo que estoy viendo es que aquí en Colombia, si bien sí hay muchos movimientos, como por ejemplo hubo de las universidades, cuando se unieron para tumbar algo que estaba haciendo la ministra, que dejaron a la ministra súper humillada en público, a punta de argumentación. Ese movimiento, por ejemplo, me pareció que tuvo una consistencia y fue excelente. Pero digamos ahorita, en las dos marchas que hubo, por ejemplo, la del marcha del 8M de este año, del año pasado, no, el de este año, que las feministas salieron a pedir no violencia, pero salieron a causar estragos, a hacer revoltosas, no a hacer revolucionarias, sino revoltosas, a romper vidrios, a pintar grafitis. Entonces pedían no violencia haciendo violencia. Lo mismo estas marchas que hubo en abril sobre la reforma tributaria. Listo, la gente pedía no violencia, pero tenían que quemar a un policía porque pues tenían que dejar el mensaje y el gobierno tenía que aprender, lo hacían. Entonces empiezan a jugar con esa, ¿cómo se dice eso? Bueno, empiezan a manipular a la gente criticando lo que ellos mismos hacen. Bueno, ustedes han dicho muchas cosas muy importantes y dentro de esas cosas podemos encontrar de una u otra manera aquellos movimientos sociales que son como más representativos en las sociedades.
Uno, el sindicalismo, pues estos reivindican y controlan el derecho de los trabajadores, el ecologismo, que propone una sociedad más respetuosa con el medio ambiente, el antiespecismo, que defiende, Dios mío, hoy estoy más disléxica que nunca, la igualdad social, jurídica y moral entre seres humanos y animales, y es algo que está relacionado muy estrechamente con todo este movimiento del veganismo y todo este grupo de personas que pues quieren mostrarnos una alternativa diferente para nuestra convivencia con los animales y con el medio ambiente, el pacifismo que, como se los dije, rechaza las guerras y cualquier tipo de violencia con fines políticos, el feminismo que también pues persigue la equiparación social entre hombres y mujeres, el antirracismo que rechaza cualquier discriminación entre seres humanos por motivo de raza o etnia, el antifascismo, que es todo aquel movimiento que se opone a las ideologías políticas de ultraderecha, los movimientos LGBT que defienden la no discriminación y reivindicación de todas las personas que hacen parte del colectivo LGBT o también LGBTIQ últimamente, o LGBTIQ+, porque cada vez como que le ponen más siglas a este movimiento de ciudadanos, el movimiento anticonsumismo que pues se opone al consumo exagerado y a la producción exagerada de bienes y servicios, los movimientos antiglobalización que, como les dije, surgen después del consenso de Washington de los 90 como una forma de reclamarnos también por las consecuencias negativas que tiene la globalización, el laicismo que propone estados sin religión, o sea, estados laicos, la teología de la liberación, que fue un movimiento católico que surgió en los años 80 en Medellín, Colombia, en favor de los más pobres y que buscaba explicar las causas de la pobreza desde la palabra de Dios. Y así podríamos seguir mencionando muchos otros movimientos sociales que han logrado cambios significativos en el sistema internacional actual. Muchas de las cosas que ustedes han dicho buscan responder la pregunta que yo tenía como reflexión de hoy, bueno, como movimiento significativo de ciudadanos, los movimientos sociales se han constituido en una de las fuentes de participación social más efectivas de la modernidad. Teniendo en cuenta esto, pues, ¿qué movimientos sociales podríamos identificar en Colombia? Y estos han sido efectivos. Creo que uno de los movimientos sociales que más ha sido efectivo en Colombia, de una u otra manera, es el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil que en los 90 generó la séptima papeleta que nos llevó a generar una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución de 1886, el movimiento estudiantil que de una u otra manera ha generado cambios pequeños pero significativos en el sistema de educación colombiano y en el sistema de repartición entre instituciones públicas o privadas en Colombia. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario final, algo que quiera aportar a la clase ya para ir cerrando. Y también quisiera preguntar quién se va a postular para hacer el próximo martes la relatoría de esta sesión. Yo la hago. Gracias, José David. ¿Comentarios finales, dudas, quejas? No, profe, todo quedó muy claro. Muy chévere la clase. Muchas gracias por participar hoy de la clase. Los invito a que preparen las lecturas que ya les comenté para la próxima sesión, la de Francis Fukuyama, el artículo sobre el fin de la historia y por lo menos el capítulo 1 del texto de Ulrich Beck, que es la globalización. Los espero nuevamente para que participemos en análisis de prensa. José David nos colaborará con la relatoría y pues al final de la clase del próximo martes nos vamos a ir a hacer un ensayo individual sobre el fenómeno de la globalización y el impacto que este ha tenido en Colombia muy particularmente. Yo les deseo a todos un feliz resto de semana. Se cuidan mucho y nos vemos el próximo martes. Hasta luego, profe. Gracias. Chao. Muchas gracias. Listo, profe, hasta Chao, luego, profe, gracias. Gracias. Gracias.